si lo que llamamos fin del mundo no fuera más que el recuerdo de algo que ya ocurrió? Este texto no comienza. Arde. Me lo entregó Sofía como se entrega una lámpara encendida en medio de un túnel que no tiene nombre. No fue una historia lo que me ofreció, sino un eco. Palabras antiguas que aún tiemblan en el aire, como si buscaran a quien esté dispuesto a escucharlas. Lo que vamos a abrir hoy es la quinta sección del primer libro de Enoc, también llamado el libro de enseñanzas y castigos, o la epístola de Enoc. Aquí la voz del profeta ya no observa desde las alturas. Ahora se acerca, llama, acusa y revela. Es su último mensaje antes de desaparecer. Si has llegado hasta aquí, gracias. Este es el final de un ciclo, la quinta y última sección del primer libro de Enoc. A lo largo de este viaje hemos cruzado portales de fuego, escuchado la caída de los ángeles y el murmullo de los justos. Hoy ese recorrido se cierra, pero no con una conclusión, sino con una promesa. El manuscrito está dividido en 5 actos. El llamado profético de Enoc, donde la justicia se presenta como un camino que pocos se atreven a seguir. Las 10 semanas del destino, donde el tiempo se despliega como una escritura secreta. El juicio sobre los impíos, cargado de ayes y de ruinas que estremecen la tierra misma. El nacimiento de Noé, como señal de un linaje que será salvado entre aguas y fuego. Y los tronos de gloria, donde los perseguidos se transforman en luz. Prepárate, esto no es historia, es una grieta, un espejo, un veredicto que aún no ha sido dictado, o que está ocurriendo ahora. Y al final de todo, cuando ya no queda sombra, Enoc pronuncia su sentencia más pura. Brillaréis como luminarias del cielo. Acto primero. El llamado de Enoc, palabra viva. Todo comenzó con una voz. No era una voz humana, ni tampoco un susurro del viento. Era una voz desde el otro lado. Enoc, el escriba de justicia, la escuchó cuando ya su carne estaba madura y sus días colmados de silencio y sabiduría. No fue él quien decidió hablar, fue el Espíritu quien lo tomó. Así lo afirma el texto. Y cuando esa fuerza lo invadió, no llamó a multitudes ni convocó a ciudades. Llamó a su sangre, a su hijo Matusalén, a su nieto Lamec y a todos los descendientes de su linaje, porque las cosas eternas, antes de gritarse al mundo, se siembran en casa. Allí, rodeado de su estirpe, Enoc se alza como patriarca y profeta. Su voz no es la de un anciano, es la de un juez inspirado. Él no cuenta lo que ha vivido, no rememora su infancia, habla desde otro plano. Y lo que dice no es consejo, es mandato de eternidad. El texto declara que le fue infundido espíritu para mostrar lo que ocurrirá hasta la eternidad. No habla con lenguaje humano, es un canal de lo invisible. Lo primero que les dice a sus hijos no es una historia, ni una parábola, sino una advertencia. Amad la rectitud y marchad con ella. Así inicia su discurso. No les promete prosperidad, no les enseña técnicas de supervivencia. Les entrega una sola herencia: caminar en la justicia, no como opción, sino como destino. Enoc conoce el corazón del hombre, por eso insiste: no os acerquéis a la rectitud con corazón doble. Aquí hay un concepto clave: el corazón doble. No se trata simplemente de hipocresía, sino de una fractura interior, de vivir en el engaño de querer ser justo mientras se transita la iniquidad. Enoc, como juez, no condena solo lo externo, amonesta la división del alma, porque quien tiene 2 corazones nunca caminará rectamente. Uno lo llevará al bien, el otro lo alará hacia el abismo. Pero no se detiene en consejos morales,
Enoc revela ciclos, profetiza sobre el destino del mundo, declara que arreciarán las condiciones de violencia sobre la tierra y que toda iniquidad será cortada de raíz, pero solo por un tiempo, porque el pecado volverá. Es un ciclo, una oscilación trágica entre destrucción y restauración. Esta concepción de la historia como una espiral, no lineal, no progresiva, es radical. Enoc no habla de evolución moral, habla de caída, castigo, breve restauración y nueva caída. La humanidad está atrapada en un vaivén de culpa y juicio, como una rueda rota que nunca se detiene. Y cuando la iniquidad se haga total, cuando el pecado crezca como hiedra en las acciones de los hombres, entonces saldrá el Santo Señor con cólera y castigo para sentenciar la tierra. Aquí irrumpe una de las imágenes más violentas del texto, el fuego. Un fuego que no purifica con suavidad, sino que arrasa. Enoc no presenta a un Dios impasible, sino a un juez ardiente que se alza con espada y lanza a los impíos a las llamas. Los ídolos, dice, serán arrancados de sus templos. Las imágenes paganas, quemadas. No solo el error será juzgado, sino su manifestación material. El juicio es cósmico, pero también concreto. Afecta estructuras, ciudades, objetos. En medio de esta visión de ruina aparece una figura que resplandece. El justo se levantará de su sueño. Esta frase es clave. El justo no muere, duerme, y hay un día en que despierta. No es un individuo cualquiera, es un símbolo de sabiduría encarnada, de esperanza soterrada que vuelve a alzarse cuando todo parece perdido. El justo no se impone con fuerza, sino con luz. Se levanta y le será otorgada sabiduría. No es él quien la genera, le es dada, porque todo lo justo en el pensamiento de Enoc es una donación, no una conquista. Este justo, armado de sabiduría, no lleva espadas, no lanza fuego, pero su presencia marca el fin del imperio de la iniquidad. Los blasfemos serán separados. Los que traman violencia serán heridos por el mismo hierro con el que hirieron. La justicia por fin se vuelve espada. Y así el acto llega a su primer clímax, la revelación de los dos caminos. Enoc los nombra claramente: el camino de la justicia y el camino de la violencia. No hay término medio, no hay ambigüedad. Cada sendero conduce a su destino, luz o ruina, memoria o olvido. Y lo dice sin titubeos: eternamente perecen los que van por caminos de iniquidad. Esa es la sentencia, no adornada, no negociable. No hay salvación en el término medio. En Enoc el alma elige a cada instante su eternidad. Y termina este primer descenso al abismo con una frase que no es solo advertencia, sino umbral. Todo será dado al fuego ardiente, las imágenes paganas y sus templos. Pero Enoc no se detiene ahí. Su voz, sostenida por el Espíritu, va más allá de la advertencia inicial. Lo que está por revelarse no es solo una elección moral, es una cartografía del destino. Como si las sendas de los hombres estuvieran ya trazadas, Él se propone mostrarlas sin ambajes ni eufemismos. Reunidos aún sus hijos, su tono cambia. Ya no es el padre que guía, sino el visionario que levanta el velo. Les dice con solemnidad brutal: os muestro los caminos de justicia y también los de la violencia. No hay deseo de consolar, solo de revelar. Enoc se convierte aquí en delineador de rutas eternas. Cada hombre, al caminar, elige en qué mapa inscribirá sus pasos. La justicia, explica, no es apenas un ideal, es un camino vivo. Tiene dirección, tiene compañía, tiene fin. Caminad en justicia, insiste, ella os guiará por buenos caminos y os servirá de compañera. No es algo que uno posee, es algo que se transita. Una presencia que acompaña solo a quienes no dudan de ella. Pero lo más inquietante es el contraste,
porque el camino de la violencia también tiene estructura. No es solo acto, es senda, una que lleva siempre al mismo lugar, la desaparición. La palabra que usa Enoc es perecen. No dice que sufren ni que son castigados, dice que dejan de ser. La iniquidad no solo hiere, borra. El que camina por ella pierde su memoria. Y luego, como quien atraviesa un umbral, Enoc deja de hablar en futuro. Comienza a narrar visiones. La profecía se vuelve panorama. Declara que la violencia crecerá de nuevo, que después del primer castigo, la iniquidad retornará con más fuerza, con más engaño, con más corrupción. Y lo dice con crudeza. Toda acción inicua, toda violencia y culpa contendrá la tierra por segunda vez. Aquí el mensaje se vuelve oscuro. No hay redención en el esfuerzo humano. Las épocas de paz no son fruto del progreso, sino treguas divinas. Y cuando se rompen, la humanidad cae más hondo. No hay un ideal de mejora continua. Hay repeticiones de caída. Pero en ese abismo, Enoc deja un destello. Habla del justo que se alza, no como héroe, sino como respuesta divina. Este justo no es un salvador glorioso. Es, primero, un dormido. Ha estado sumido en letargo, en espera. Pero cuando el pecado crece al máximo, cuando las raíces de la mentira envenenan todo, entonces se despierta. Y cuando lo hace, se le entrega sabiduría. El verbo es importante. Le será otorgada. No la busca, no la crea, la recibe. Porque lo que transforma al mundo no es una inteligencia humana, sino una luz concedida. Y con él también la justicia se levanta, no como concepto abstracto, sino como espada. Los pecadores no simplemente se arrepienten, son separados. Los blasfemos son heridos. No hay ambigüedad. Enoc no pinta un mundo de grises. Su visión es radical. Los que caminan con dos corazones, los dobles, los tibios, no hallarán refugio. Aquí el fuego reaparece, no como metáfora, sino como juicio literal. Todo será dado al fuego ardiente, dice, y no deja margen a interpretaciones suaves. Este fuego no es prueba, es sentencia. Y lo que consume no es solo al culpable, sino su obra. Los ídolos, los templos, las casas de iniquidad, todo será arrasado. El fuego de Enoc no es solo un castigo físico, es un acto de limpieza cósmica. La tierra, manchada por siglos de corrupción, debe ser quemada para ser restaurada. Pero hay algo aún más inquietante. Enoc señala que los que cometen iniquidad no son monstruos ajenos, son hombres comunes, hijos de carne. No hay demonización externa, y por eso su advertencia es doblemente poderosa, porque implica que cualquiera puede ser arrastrado, cualquiera puede volverse impuro. La maldad no está lejos, habita entre nosotros. Y sin embargo, en medio de esa denuncia abrasadora, Enoc no olvida su misión. Él es escriba, es portador de memoria. Y lo que está diciendo no es solo para sus hijos, ni siquiera solo para su generación. Él escribe para todas las generaciones posteriores que obren en rectitud y paz. Su mensaje es transhistórico. Es para el que escuche, para el que lea, para el que tema. Entonces, como conclusión de esta primera gran visión, Enoc da una última instrucción. Les habla no solo a sus hijos, sino a los justos futuros. Les dice que no teman por los tiempos, que no se angustien por la oscuridad del presente, porque el justo se levantará, porque la luz eterna existe, y quienes caminen con rectitud serán recompensados. Vivirán en bondad, justicia y luz eterna. No es una esperanza superficial, es una promesa tallada en visiones. No es consuelo emocional, es un testimonio desde lo alto. Y por eso, la última frase de este acto no es grito ni amenaza. Es una línea silenciosa que, sin embargo, pesa como piedra sagrada.
El pecado perecerá en la tiniebla por la eternidad y no existirá desde ese día hasta la eternidad. Acto segundo. Las 10 semanas del destino. Lo que el lector está por escuchar no es una parábola, no es un mito, no es una teología con pretensiones de consuelo. Es algo mucho más peligroso, un mapa temporal que ya ha sido recorrido, una cronología que no apunta hacia el futuro, sino hacia el develamiento de lo que ya fue inscrito en las esferas celestiales antes de que el polvo humano aprendiera a contar. Enoc no se presenta aquí como un orador ni como un anciano recordando el pasado. Es el escriba del misterio. Ha leído los libros ocultos, las tablas que los ángeles conservan desde el principio de los días. Y en esas tablas no hay margen de error ni capricho humano. Lo que allí está escrito es ineludible. Cada palabra fue sellada en el cielo. Cada semana fue contada con fuego. Así comienza esta segunda visión, el Apocalipsis de las 10 semanas. Una estructura profética donde la historia de la humanidad se divide no por imperios ni edades de bronce, sino por estadios morales y espirituales. Cada semana representa un ciclo en el que el corazón del hombre se alza, cae, se pudre o resplandece. No son semanas literales, son estaciones del alma colectiva. Enoc declara: yo nací el séptimo, en la primera semana, cuando el juicio y la justicia aún duraban. No es una autoubicación casual. Nos está diciendo que su nacimiento ocurrió bajo el signo de la justicia activa. El mundo todavía estaba en equilibrio. Todavía el juicio era palabra viva, no ruina olvidada. En ese mundo, el justo podía caminar y ser escuchado. Pero el equilibrio no dura. La segunda semana es la entrada en la sombra. Allí, dice el texto, brotará la mentira y surgirá una gran maldad. No son simples desviaciones éticas, se trata de una transformación ontológica. La mentira ya no será algo a evitar, será la tierra misma, el aire, la lengua común. Y frente a ese abismo, un hombre será salvado. Uno solo, un remanente. La historia comienza a mostrarnos que la justicia a veces solo puede sobrevivir en la excepción. Pero esa excepción tampoco salva del todo. Porque en la tercera semana, cuando todo parece perdido, se alza el primer vástago de justo juicio. No es un rey, ni un legislador, ni un guerrero. Es un vástago, una raíz que brota en silencio. Él no impone, él revela. Es elegido, no designado. Surge al final de la semana, como si lo justo solo pudiera nacer cuando la noche ha alcanzado su plenitud. Y sin embargo, el texto va más allá. No basta un vástago. Tras él surgirá otro, ahora nombrado como el vástago justo por siempre. Aquí, Enoc introduce la noción de una descendencia incorruptible, un linaje eterno, algo que no puede ser destruido ni por fuego ni por olvido. Esta planta no pertenece solo a una familia. Es una corriente espiritual que sobrevivirá a los imperios, a las herejías, a los diluvios. Luego viene la cuarta semana. Su final está marcado por visiones de los santos y justos, y se les entregará una ley junto con un cercado. Aquí la humanidad recibe no una promesa, sino un límite. La ley ya no es revelación, es contención. El cercado actúa como muralla espiritual, como advertencia para no perderse más allá de ciertos umbrales. La justicia ya no puede vivir libre, necesita protección. ¿Y qué sigue a eso? La quinta semana, que podría parecer una restauración, es apenas un respiro. En su conclusión se alza la casa gloriosa y real. Una estructura sagrada que actúa como centro espiritual. La palabra gloriosa no es decorativa. En el lenguaje de Enoc es una clave. Esa casa no representa una religión, sino la posibilidad de que lo divino habite entre los hombres.
es una imagen nítida del tabernáculo, pero también del corazón humano restaurado. Hasta aquí, las semanas muestran una tensión entre caída y restauración. Cada descenso es seguido por un brote de justicia. Pero la sexta semana rompe esa lógica. Es la noche absoluta. Todos los que en ella viven, dice Enoc, serán ciegos. No algunos, todos. No habrá sabiduría, no habrá visión. La luz habrá sido apagada no por un castigo externo, sino por la elección interior del hombre. En ese estado de ceguera, lo sagrado es profanado. Arderá en llamas la casa del reino, dice el texto. Ya no hay templo, ya no hay lugar seguro. La raíz escogida, esa planta que parecía eterna, será dispersada. No destruida, pero sí esparcida. Aquí se produce uno de los momentos más dolorosos de la revelación. Lo sagrado no es negado, es quemado. No por enemigos externos, sino por los mismos que debían custodiarlo. Es importante detenerse aquí, porque este incendio no es literal, es espiritual, es la quema de lo eterno en el altar del poder humano. Es el fuego de la traición, de la ceguera voluntaria, del olvido como sistema. Enoc no llora aquí, no grita, simplemente observa y escribe, como quien ya sabe que incluso el fuego puede ser parte del plan. Y entonces, como si se abriera un nuevo pozo de oscuridad, comienza la séptima semana. Pero esa noche la continuaremos en la siguiente parte, porque por ahora esta primera sección del acto termina con una línea que es espejo, advertencia y juicio. En ella subirá un hombre, y en su final arderá en llamas la casa del reino, y en ella se dispersará todo el linaje de la raíz escogida. La séptima semana es un abismo sin fondo. Si hasta ahora el relato de Enoc se sostenía en una oscilación entre la caída y la restauración, aquí todo se hunde. Ya no hay ciclos, no hay alientos de redención. Lo que emerge es una generación entera de perversidad. No se habla de un grupo aislado ni de individuos corruptos. Se dice con contundencia que surgirá una generación malvada cuyos actos serán muchos, todos ellos malignos. La maldad en esta etapa ya no es una excepción ni un error, es una cultura, es una estructura que se alimenta de sí misma y se reproduce en cada hijo, en cada ley, en cada gesto cotidiano. Pero lo que sigue es desconcertante. Al final de esta séptima semana, justo cuando el mundo parece incapaz de contener algo justo, los elegidos de la planta eterna son revelados. Aquí irrumpe la esperanza más radical de todo el texto, porque no se trata de una restauración que viene del cielo, no desciende un ángel, no hay fuego sagrado. Lo que se manifiesta es una presencia oculta que ha estado allí todo el tiempo, una raíz silenciosa que no fue destruida ni por el fuego, ni por la ceguera, ni por la dispersión. Enoc llama a estos seres los justos escogidos de la planta eterna y justa. No son producto de una reforma, son vestigios de una semilla primordial. Y a ellos, solo a ellos, se les concede la sabiduría septuplicada. ¿Qué significa esto? Que recibirán la capacidad de comprender y ver más allá de cualquier generación anterior. No una sabiduría acumulada, sino multiplicada por 7. Una plenitud inalcanzable para cualquier otro ser. La pregunta que se impone es, ¿por qué a ellos? La respuesta está implícita, porque resistieron, porque se mantuvieron en silencio, ocultos en medio de la degeneración, sin mezclarse con el sistema de mentira que los rodeaba. Son los que no intercambiaron la fidelidad por seguridad, los que prefirieron ser raíz antes que rama gloriosa. Ahora su momento ha llegado, y entonces la visión se eleva.
Enoc, como si fuera empujado por el mismo viento del espíritu, formula una serie de preguntas que no están dirigidas a sus hijos, ni siquiera a su generación. Las lanza al aire como flechas hacia el alma del lector. ¿Quién puede oír la voz del santo sin estremecerse? ¿Quién puede comprender la obra celestial? ¿Quién puede mirar el alma, conocer el espíritu, hablar su lenguaje? Estas preguntas no buscan respuesta. Su función es otra: despojar al oyente de toda arrogancia. Porque el conocimiento que está siendo revelado no es mérito humano. Es don. Es fuego prestado. Solo quienes han pasado por la noche de las 7 semanas y han permanecido sin contaminarse pueden ahora sostener la luz sin volverse ceniza. Con estas interrogantes aún resonando, comienza la 8ª semana. Aquí algo cambia. No hay un renacer de la humanidad entera. No hay salvación masiva. Pero sí hay un arma nueva, una espada. Se dice que se dará una espada para ejecutar una recta sentencia contra los violentos. Esta es la justicia activa. Ya no es solo sabiduría. Ahora actúa. El juicio ya no es interno ni esperado, es ejecutado. Este momento es clave, porque la violencia que ha dominado durante las semanas anteriores es, finalmente, enfrentada con la espada de la justicia. No es una venganza, es una corrección cósmica. Los pecadores serán entregados en manos de los justos. El orden se invierte. Los perseguidos se convierten en jueces, pero no juzgan desde el rencor, juzgan desde la sabiduría que les fue dada. Al final de esta semana, Enoc dice que los justos adquirirán casas por su justicia. Esto no debe entenderse como una recompensa material. Las casas, aquí, son símbolos de estabilidad, de permanencia. Son la contraimagen de las casas de pecado que en las semanas anteriores fueron destruidas. Estas casas no serán quemadas, serán habitadas eternamente. Y llega entonces la 9ª semana. El texto se torna más absoluto. Ya no se habla solo de justos e impíos, ahora se dice que el justo juicio será revelado a todo el mundo. Es una declaración totalizante. No hay rincón oculto. No hay sistema humano que no sea alcanzado. Toda acción de los impíos desaparecerá de sobre toda la tierra. Aquí asistimos a un momento apocalíptico en el sentido más puro, no de destrucción, sino de desvelamiento. La historia se revela por lo que realmente fue, no como la contaron los imperios, ni las religiones, ni las memorias manipuladas. Todo se ve, todo queda expuesto. El mundo, dice Enoc, será asignado a eterna ruina, pero no como un castigo cruel, sino como una limpieza radical, como una amputación necesaria. Lo más misterioso es que esta ruina no provoca desesperación, sino redirección. Todos los hombres mirarán hacia caminos de rectitud, no porque sean obligados, sino porque una vez que la mentira se disuelve, ya no hay otra dirección posible. El rostro de la verdad al fin será irresistible. Aún falta la 10ª semana, el cierre, la eternidad. Pero esta sección nos deja ante la inminencia del juicio total. La humanidad ha sido llevada semana tras semana por el desierto del olvido, la ceguera y la corrupción, solo para llegar finalmente a este umbral. Y lo que Enoc dice ahora, lo dice con una claridad que corta como relámpago en medio del tiempo. En la semana 9ª se revelará el justo juicio a todo el mundo, y todas las acciones de los impíos desaparecerán de sobre toda la tierra. La 10ª semana no es simplemente el final de una serie, es la ruptura de la historia como la conocemos. Hasta aquí, cada semana profética trazada por Enoc ha contenido su ciclo propio de caída y ascenso, de oscuridad y resplandor, de dispersión y regreso.
Pero la 10ª no tiene continuación, porque en ella ocurre lo que ninguna otra semana pudo contener: el juicio eterno. Y no se anuncia con gritos, no llega con ángeles armados descendiendo en ira. Enoc lo declara con la serenidad de quien ha visto lo inalterable. Dice que será en la 7ª parte de la 10ª semana, es decir, al final del todo. El tiempo llega a su última pulsación, y entonces el juicio no es anunciado. Este juicio eterno no está dirigido solo a los hombres, es más vasto. Abarca también a los vigilantes, esos seres celestiales que descendieron en épocas remotas y quebraron la frontera entre lo alto y lo bajo, engendrando gigantes y corrupción. Aquí se cierra un ciclo que comenzó antes de la humanidad misma. La historia del mundo visible y del invisible se entrelazan en una sentencia unificada. El lenguaje que usa Enoc en este tramo se convierte en piedra. Ya no es visión, es dictado. El primer cielo dice: saldrá, desaparecerá, y uno nuevo aparecerá, no como evolución, sino como sustitución. Esta es la gran transfiguración cósmica. Todo lo que se elevaba hasta ahora, los astros, las luminarias, las potestades del cielo brillarán, pero no con su luz antigua. Brillarán 7 veces más. La plenitud será visible. Lo eterno dejará de estar escondido. Pero hay más. Enoc habla de semanas innumerables, eternas en bondad y justicia. La historia como espiral de caída y redención ya no será necesaria. No habrá más pecado. No habrá más lucha entre el justo y el impío. El conflicto mismo será abolido. Desde ese día, dice el texto, el pecado no existirá por toda la eternidad. Este punto es radical, porque hasta aquí incluso las visiones más esperanzadoras convivían con la amenaza del error humano. Incluso los justos podían caer. Incluso la sabiduría podía ser ignorada. Pero ahora eso termina. No por imposición, sino porque la estructura misma del mundo será otra. No habrá más engaño, no habrá más elección. Solo existencia plena en la luz. La imagen que Enoc entrega no es la de un paraíso lleno de placeres sensoriales. Tampoco es una ciudad celestial adornada con metales. Es algo más sutil y más alto. Un estado de ser. Un mundo donde ya no es necesario advertir, ni corregir, ni castigar. Porque todo ha sido restaurado desde su raíz. Aquí es donde el texto alcanza su profundidad más espiritual. Ya no se trata de castigos, ni siquiera de revelaciones. Se trata de una realidad que ha sido transformada por completo. La justicia que hasta ahora era camino arduo, elección angustiosa, ahora será el aire mismo. La luz será habitada. La sabiduría ya no se enseñará, será intuida. Pero antes de cerrar, Enoc deja un mensaje inesperado. No se dirige a los impíos ni a los justos. Se dirige a una generación futura, aquellos a quienes les serán revelados los caminos de violencia y muerte, y que se alejarán de ellos. Estas palabras son un puente hacia nosotros, porque no se refiere a una élite espiritual ni a una casta profética. Se refiere a hombres y mujeres comunes que, al ver los caminos de perdición, deciden no tomarlos. Y esa decisión es suficiente para ser inscritos en la historia eterna. A estos Enoc los llama los justos, y les habla con ternura y urgencia. Les suplica: no vayáis por caminos de muerte, sino escoged la vida, no como consigna, como revelación. Porque después del juicio eterno, la vida no es solo duración, es claridad. Todo aquel que ha caminado en rectitud será llamado hijo de la luz, no por sus obras, sino porque no se corrompió, porque resistió cuando el mundo ardía en engaño. Y entonces, como un eco final, el texto pronuncia lo que quizás sea su línea más definitiva. No hay más velos, no hay más dudas. Ya no se trata de profecía, es la voz del destino pronunciándose a sí mismo.
Y esa voz, que ha atravesado el tiempo como un río de fuego, ahora se detiene para sellar con una sola frase todo el contenido de las 10 semanas. Después habrá muchas semanas innumerables, eternas, en bondad y justicia, y ya no se mencionará el pecado por toda la eternidad. Ese es el destino último que vio Enoc. Acto tercero. Ayes del abismo, la condena de los impíos. El tono de Enoc cambia. Ya no habla como cronista de los siglos, ni como intérprete de visiones celestiales. Ahora su voz adquiere la dureza de una sentencia. El tiempo de la contemplación termina. Comienza la proclamación del juicio. No hay adornos, no hay velos, no hay metáforas suaves. Solo ayes. Un ay en boca de un profeta no es un suspiro de dolor, es un decreto de ruina. Es el eco verbal de un golpe de martillo sobre el yunque de la eternidad. Cuando Enoc repite ay de, no está describiendo una posibilidad, sino activando una condena. La introducción a esta serie es una exhortación directa. Amad la justicia y marchad por ella, pues los caminos de la justicia merecen ser tomados, mas los de la iniquidad pronto se destruyen y desaparecen. Aquí el contraste es total. La justicia es un sendero vivo que se prolonga. La iniquidad, una senda que se disuelve bajo los pies. No hay punto de encuentro. Enoc advierte que a algunos hombres en una generación venidera se les revelarán los caminos de violencia y muerte, pero ellos se apartarán. Esta mención introduce un resquicio de esperanza. Incluso en medio de la condena habrá quienes vean y rehúsen. Pero la advertencia se dirige a quienes ya han elegido el camino torcido. Ay de aquellos que construyen iniquidad y violencia y cimentan mentira, pues pronto serán aniquilados y no tendrán paz. Comienza así una secuencia que, como un tambor de guerra, golpea una y otra vez contra los oídos de los culpables. Los ricos que se confían en su riqueza, los que amasan oro y plata sin recordar al Altísimo, los que blasfeman, los que edifican con pecado. Todos son llamados uno por uno y sentenciados. El profeta los arranca de cualquier ilusión de seguridad. Su oro no les dará refugio, sus muros no resistirán, su memoria será vergüenza. La poesía de estos ayes es implacable. Las casas levantadas con violencia caerán desde el cimiento. No serán derribadas por terremotos o guerras casuales, sino como consecuencia inevitable del material con que fueron construidas. El pecado no solo contamina al hombre, impregna sus obras, sus muros, sus techos. Cuando esas casas se derrumben, no será un accidente, será la manifestación visible del juicio. La lista continúa y en cada hay un retrato moral. Los que confían en riquezas olvidando al Creador, los que persiguen a los justos, los falsos testigos que corrompen la verdad, los violentos que oprimen a su prójimo. Enoc no habla aquí en abstracto, no describe vicios generales, identifica conductas concretas que han construido un sistema de opresión. Por eso el castigo es igualmente concreto: espada, ruina, pérdida total. Lo más inquietante llega cuando el profeta declara que no habrá misericordia en el día de la caída. Es una afirmación contraria a la expectativa humana, que siempre busca algún resquicio de clemencia. Pero en el pensamiento de Enoc, este juicio no es fruto de un arrebato divino, sino el desenlace natural de la corrupción total. Cuando una estructura se ha edificado enteramente sobre la mentira, no se reforma, se derrumba. En medio de este torrente de condenas, Enoc introduce una revelación que cambia el ángulo de la visión. Dice que el pecado no fue enviado a la tierra por el Altísimo, sino que fue creado por los hombres mismos.
Aquí se quiebra toda coartada de culpar al destino o a fuerzas inevitables. El mal no es una imposición divina ni una herencia inevitable. Es un invento humano, una obra de nuestras propias manos. Esta afirmación es un golpe a la mentalidad fatalista. El juicio no es injusto, porque el crimen no fue sembrado desde fuera. El hombre es autor de su caída, y por eso cada ay se convierte en espejo. No describe a monstruos lejanos, sino a posibles reflejos de nuestra propia condición. El pecado como construcción humana es la clave para entender la severidad del juicio. Si algo ha sido fabricado por las manos del hombre, también puede ser desmantelado. Pero si en lugar de desmantelarlo, se lo defiende y se lo adorna, el final será el mismo. Todo lo edificado sobre esa base se deshará. Enoc se detiene solo para mirar a los justos y decirles: no temáis a los pecadores, pues Dios los devolverá a vuestra mano, para que los juzguéis como queráis. Aquí la justicia se invierte. Los que antes eran víctimas se convertirán en jueces, no como un acto de venganza, sino como restauración del orden. Y así, la frase que condensa el espíritu de toda la sección, el golpe final que no deja dudas sobre el desenlace de los que eligen la iniquidad. Ay de aquellos que construyen sus casas con pecado, pues serán destruidas desde el cimiento y por la espada caerán. La secuencia de ayes no se detiene. Enoc, con el peso de quien ha visto la raíz de toda corrupción, continúa enumerando condenas con la precisión de un escriba que sabe que cada palabra quedará inscrita en los registros eternos. No hay prisa, pero tampoco tregua. Cada ay es un ladrillo retirado de la fortaleza de los impíos hasta que todo su edificio moral se derrumbe. Ay de vosotros, ricos, que os confiáis en vuestra riqueza, repite, y la frase resuena como un veredicto contra un sistema entero que ha confundido abundancia con seguridad. La riqueza, dice Enoc, es un falso refugio, una fortaleza de barro disfrazada de piedra. Puede proteger por un tiempo, pero no resistirá el día en que el juicio sacuda los cimientos de la tierra. Después el profeta se vuelve hacia quienes abusan de su fuerza para aplastar al débil. No habla de ejércitos ni de batallas, sino de un poder cotidiano que se ejerce sobre el humilde. Ay de vosotros, que pisáis a los humildes con vuestra fuerza, les dice, recordando que todo acto de opresión será contado como testimonio contra ellos. La injusticia no se mide por el tamaño de la víctima, sino por la intención del opresor. Enoc no se limita a señalar a los violentos evidentes. También condena a los mentirosos, a los falsos testigos, a aquellos que convierten la palabra en herramienta de manipulación. La mentira, según él, no es un simple error ético, sino una violencia espiritual, porque desfigura la realidad y destruye la confianza que sostiene a las comunidades. Ay de vosotros, que escribís mentiras y palabras de los impíos, no tendrán paz y de muerte súbita morirán. Hay un momento en que el profeta se dirige a los poderosos con un ay que corta hasta el hueso. Ay de vosotros, poderosos, que oprimís con fuerza al justo. Aquí se dibuja el contraste central de este acto. El justo como víctima constante y el impío como depredador persistente. Sin embargo, la sentencia está invertida. Llegará el día en que el yugo cambie de manos y la opresión caiga sobre el opresor. El discurso adquiere un tono casi visionario cuando Enoc describe cómo la naturaleza misma se levantará como testigo contra los pecadores. Las nubes, la lluvia, el rocío, todos se negarán a bendecir la tierra de quienes se han levantado contra el Altísimo. Es una inversión de la creación.
Los elementos que fueron diseñados para sostener la vida se vuelven en el juicio heraldos de la condena. La tierra ya no será aliada de sus habitantes, sino acusadora. La severidad aumenta cuando el profeta recuerda que todo pecado está registrado. Todo lo que hacéis se anota cada día, hasta el momento de vuestro juicio. Esta imagen del registro constante, escrito en el cielo, elimina la posibilidad de escape. No hay acto olvidado. No hay palabra perdida en el viento. No hay sombra lo bastante densa como para ocultar la iniquidad de la mirada divina. El mensaje más perturbador llega cuando Enoc derrumba el último refugio psicológico de los impíos. La idea de que el pecado es inevitable porque proviene de fuera. El pecado no fue enviado a la tierra, sino que los hombres lo crearon de sí. Aquí la responsabilidad es absoluta. No hay fuerza externa que obligue a obrar mal. El mal es una invención humana, una obra fabricada a partir de la voluntad desviada. Esto significa que la condena no es castigo por una naturaleza impuesta, sino juicio por una creación voluntaria. La condena se extiende incluso a la posteridad de los culpables, no como un castigo arbitrario, sino como consecuencia natural. Las estructuras corruptas generan descendencias corruptas. Los hijos heredarán las ruinas de las casas levantadas sobre mentira y violencia. El linaje no será un escudo, sino un peso que arrastra hacia el mismo destino. Cada ay es, en realidad, un acto de revelación. Le quita al impío todas sus excusas, lo deja sin defensa posible. Y al justo le recuerda que su resistencia no es inútil. El equilibrio final llegará, y en él las posiciones serán invertidas. Los que oprimieron serán oprimidos, los que humillaron serán humillados, y los que permanecieron fieles serán colocados como testigos vivos de la justicia. Enoc sabe que sus palabras no solo son advertencia, sino cumplimiento anticipado. Al pronunciarlas, las cosas ya empiezan a moverse. El juicio no está lejos. Su sombra ya toca las murallas de las ciudades y los tronos de los poderosos. La sección se cierra con un golpe de martillo imposible de esquivar. Una frase que no admite réplica ni dilación. Todo pecado es anotado en el cielo, cada día, ante el Altísimo. La visión se oscurece hasta volverse insoportable. El discurso ya no es solo contra la codicia o la mentira, ahora penetra en el terreno de la violencia total. El juicio se aproxima y el mundo entero se estremece ante lo inevitable. No hay guerras de conquista ni rebeliones humanas. Es el colapso absoluto de las relaciones más básicas. Padres contra hijos, hermanos contra hermanos, la sangre corriendo como un río por la tierra. Enoc describe un escenario donde la vida se convierte en un acto de autodestrucción colectiva. Los vínculos naturales, aquellos que deberían proteger, se convierten en armas. No hay tregua ni al alba ni al anochecer. La violencia ya no es una acción puntual, sino el aire que se respira. La imagen es brutal. Caballos avanzando con el pecho cubierto de sangre, carros sumergiéndose hasta lo alto en ríos rojos. No es metáfora, es el lenguaje de un juicio que ha dejado de advertir para comenzar a ejecutarse. En ese día los ángeles descienden, no para consolar ni para guiar, sino para reunir a todos aquellos que prestaron su fuerza y su voz al pecado. No hay escapatoria ni refugio. Son llevados como rebaños hacia un mismo lugar, y allí el Altísimo se alza para pronunciar la sentencia final. La justicia no será una negociación ni una corrección suave, será un corte limpio, definitivo, irreversible. A los justos se les asignan ángeles custodios, no como escoltas temporales, sino como guardianes que los preservarán hasta que todo mal sea eliminado de la tierra.
Incluso si duermen en la muerte, no tendrán que temer. Esta protección no es un favor tardío, es el reconocimiento de una fidelidad mantenida incluso en medio de la opresión más densa. La naturaleza se convierte en cómplice de la justicia. El sol, la luna y las estrellas testifican contra los actos de los impíos. Las nubes y la lluvia retienen su bendición. El rocío no desciende sobre la tierra manchada por el pecado. En un mundo creado para la vida, los elementos rehúsan sostener la existencia de quienes corrompieron su propósito. Es la creación entera levantándose como testigo contra aquellos que la han ultrajado. La descripción alcanza un tono casi insoportable cuando Enoc habla de los tormentos finales. El fuego no será un destello momentáneo, sino una llama persistente que consume desde adentro. No es solo destrucción física, sino el despojo de toda falsa gloria. Las obras que parecían monumentos eternos se derrumbarán como arena bajo un oleaje invisible. Los tronos y reinos que se erigieron sobre violencia se desplomarán ante la mirada de todos. En medio de esta conmoción, el profeta recuerda a los justos que no deben envidiar la prosperidad momentánea de los pecadores. Aunque estos se fortalezcan y prosperen en apariencia, su destino ya está sellado. Las riquezas que amontonaron se convertirán en testimonio contra ellos. La autoridad que ejercieron será devuelta, convertida en peso que los hundirá. La escena finaliza con una imagen solemne y terrible. Los pecadores, conscientes al fin de su condena, miran hacia la luz de los justos. No como espectadores libres, sino como prisioneros encadenados al recuerdo de lo que despreciaron. Mientras los hijos de la rectitud ascienden hacia su herencia, los culpables son arrojados al lugar para el que se prepararon con sus propias obras. La distancia entre la luz y la sombra ya no podrá reducirse nunca más. Y en el centro de todo, la frase que cierra el veredicto y sella la balanza de la justicia divina, no como advertencia, sino como hecho consumado. La luz y la tiniebla, el día y la noche ven todos vuestros pecados. Acto cuarto. El Hijo de la Luz, nacimiento de Noé y revelación de Enoc. Un nacimiento puede parecer un evento común, repetido desde el inicio de la humanidad. Pero hay nacimientos que no pertenecen enteramente a este mundo. Así fue el día en que Lamec sostuvo por primera vez a su hijo recién nacido. No vio en él el rostro común de un niño, ni escuchó el llanto débil que acompaña la llegada de los hombres a la tierra. Lo que vio fue un resplandor que llenó la casa. Lo que escuchó fue una voz que, en labios tan pequeños, bendecía al Señor justo. La carne del niño era más blanca que la escarcha y más roja que las rosas. Su cabello, blanco como lana recién cardada. Sus ojos, como rayos de sol. Todo en él parecía pertenecer a otro plano. Lamec, desconcertado y temeroso, sintió que este hijo no se parecía a él ni a ningún hombre que hubiera visto. El miedo lo dominó, no porque lo rechazara, sino porque intuía que el nacimiento de aquel niño estaba vinculado a algo inmenso, quizá terrible, que sacudiría la tierra. No guardó sus dudas para sí. Fue a buscar a su padre, Matusalén, y le relató el prodigio. He tenido un hijo extraño. Parece de los hijos de los ángeles del cielo. No es como nosotros. Sus ojos son como rayos, su rostro luminoso. No creo que sea mío, y temo que en sus días ocurra un gran portento sobre la tierra. No eran palabras de un hombre supersticioso, sino el reconocimiento de que la frontera entre lo humano y lo celestial había sido atravesada. Matusalén escuchó con atención, pero no dio respuesta inmediata.
Él conocía a alguien que podía descifrar el misterio. No un sacerdote, ni un sabio de la tierra, sino su propio padre, Enoc, el hombre que ya no habitaba entre los hombres, sino en los confines del mundo, en compañía de los ángeles. Hacia él se encaminó. El viaje no fue corto ni simple. Los confines de la tierra no son un lugar geográfico fácil de señalar. Son el límite entre lo visible y lo invisible, donde las montañas se encuentran con el cielo y el viento lleva voces que no son humanas. Allí Matusalén llamó, y Enoc escuchó. El encuentro entre padre e hijo fue breve en gestos, pero cargado de sentido. «Aquí estoy, hijo mío. ¿Por qué has venido a mí?», preguntó el profeta. Matusalén no perdió tiempo en rodeos. Le habló del niño, de su piel luminosa, de su voz al nacer, de la reacción asustada de Lamec. Le pidió que dijera la verdad. Enoc, que había visto y oído los secretos que los ángeles le revelaron, no se sorprendió. Le respondió con solemnidad: «El Señor producirá cosas nuevas en la tierra. Esto ya lo vi en visión y te lo dije. En la generación de mi padre, Yared, los hombres no observaron la palabra del Señor desde lo alto del cielo. Pecaron, transgredieron la ley, se unieron a mujeres y tuvieron hijos de carne. Y por causa de esta corrupción vendrá gran ruina sobre toda la tierra». Estas palabras no eran un rumor de desastre lejano. Eran la antesala de una sentencia ya escrita. Enoc reveló que un diluvio vendría para lavar la corrupción y que todos los hombres, salvo un pequeño resto, perecerían. Y entonces, como si las piezas del misterio encajaran, explicó: «Este hijo que os ha nacido quedará sobre la tierra. Se salvará con sus 3 hijos. Él es el resto. Él es el reposo. Su nombre será Noé». Aquí la profecía adquirió una nitidez que helaba la sangre. El niño no era simplemente especial, era el eje de una nueva humanidad. Su vida significaría la extinción de un mundo y el amanecer de otro. En él, la justicia encontraría refugio para no desaparecer junto con la generación corrupta. El nacimiento de Noé no era un acto privado, era un signo. La luz que emanaba de su rostro no era para embellecer la casa de Lamec, sino para anunciar que, en medio de la oscuridad total, la misericordia aún dejaba una lámpara encendida. Y así, el mensaje de Enoc no terminó con advertencias, sino con una confirmación inapelable. «Haz saber a tu hijo Lamec que el nacido es realmente suyo y que no es falsedad. Ponle por nombre Noé, porque servirá de resto para vosotros en la destrucción que vendrá sobre la tierra. Cuando mueran todos los hombres que hay sobre la tierra, se salvarán él y sus hijos». Matusalén permanece frente a Enoc con la urgencia de quien ha tocado el borde de un misterio y no quiere perderlo. El profeta, que ya no vive a ras de tierra sino en el límite donde empiezan las moradas del viento, no ofrece consuelos fáciles. Abre un archivo. Habla como quien desata un sello. «He visto, he leído, me fue mostrado», repite con la calma de un escriba que recuerda más que inventa. Sus palabras no son conjeturas, son la lectura de un libro oculto en el que ángeles y tiempos convergen. Entonces revela la raíz remota del desastre. En la generación de mi padre, Yared, no guardaron la palabra desde lo alto. Bajaron los vigilantes, cruzaron el umbral que les estaba vedado y se unieron a mujeres. Engendraron carne, no espíritu, y esa carne creció como sombra sobre la tierra. Enoc no dramatiza, registra. El mal no es un accidente sino una ingeniería, una alteración de los límites que sostenían el mundo. De ese cruce nacieron gigantes y con ellos una pedagogía de violencia que hizo de la tierra un laboratorio del exceso. Pero el relato no se queda en la memoria de una transgresión antigua.
Enoc ata esa transgresión a la casa de Lamec. Lo hace con un hilo de oro y fuego. El niño luminoso no es fruto de ese desorden, es su contraseñal, un antídoto, no un síntoma. A su alrededor se condensa una misericordia severa, el designio de salvar una raíz cuando el bosque entero arda. El Señor producirá cosas nuevas en la tierra, dice Enoc, y la frase no suena a promesa, sino a veredicto. Lo nuevo no será la gloria de un imperio, ni el brillo de un templo, será un sobreviviente. Matusalén escucha sin interrumpir. En su rostro pasan estaciones, miedo, reconocimiento, obediencia. La visión se afila. Vendrá una ruina grande, no por capricho, sino por limpieza. Un diluvio barrerá la superficie del mundo y la tierra será lavada de toda corrupción. En esta sentencia no hay crueldad, hay cirugía. El agua no es solo castigo, es medicina. Una ablución tremenda para un cuerpo saturado de impureza. Enoc mira más hondo. Describe la lógica del juicio como quien traza un diagrama. Lo que es de carne se hundirá con la carne. Lo que es de luz tendrá flotación. El linaje no salvará por sí mismo, pero existe un linaje que guarda memoria de la rectitud, una genealogía espiritual que atraviesa la historia ocultándose cuando es necesario. En ese linaje, el niño que ha nacido ocupa el lugar de un puente. No es el fin de la corrupción ni el comienzo de una perfección sin sombras. Es una bisagra, un tránsito. Matusalén comprende que no vino a preguntar por una rareza biológica, sino por la arquitectura secreta de la continuidad. La casa de Lamec, estremecida por el prodigio, se convierte ahora en escenario de un pacto. Enoc lo formula con claridad. El niño vive para permanecer cuando todo lo demás haya sido puesto en cero. Su infancia será una cuenta regresiva, su adultez, una obediencia, su vejez, una memoria para nuevas generaciones que no recuerdan el mundo viejo más que como advertencia. Entonces Enoc, fiel a su oficio de escriba del misterio, introduce a las tablas celestiales. No se trata de un objeto mágico, sino de un orden. Ahí están fijadas las medidas, los nombres, los días del juicio y los días del reposo. He leído las tablas, confiesa, y allí está anotado lo que acontecerá a los pecadores y lo que está preparado para los que aman el nombre del Altísimo. Esas tablas no imponen fatalidad, revelan coherencia. Nada de lo que vendrá será arbitrario. Cada evento responde a una economía de justicia y de aprendizaje que los hombres no pudieron o no quisieron ver. En ese marco, el nacimiento de Noé es más que un milagro doméstico. Es una rectificación de vectores. El niño trae una forma de escuchar que la generación ha perdido. Bendijo al Señor al abrir los ojos, como si su primera respiración hubiese sido un acto de recuerdo. Enoc lee ese gesto como señal de una memoria prístina, anterior a los ídolos, anterior a la violencia, anterior a la lengua torcida con que los hombres justifican su saña. La corrupción descrita por Enoc no es solo ética, es estructural. Se ha infiltrado en los contratos, en el comercio, en la letra escrita. Hay quienes escriben mentiras para que se escuchen y se olvide lo demás. La palabra misma ha sido adulterada, de modo que lo falso circula como moneda legítima. Frente a esta falsificación, Noé encarna la lealtad a lo inscrito en lo alto. Su misión, aún no dicha en verbo de madera y quilla, será obedecer una forma exacta, un pliego celeste traducido en obra terrestre. Pero antes de llegar a la técnica del rescate, Enoc debe curar el miedo de los suyos. Lamec sospecha que el niño no es suyo. El brillo, el habla temprana, la blancura inusual del cabello. Todo parece anunciar un origen angélico.
La sospecha no proviene de la vanidad, sino del temblor ante lo sagrado. Enoc responde con firmeza: «Es tu hijo, no es falsedad». La paternidad humana no queda anulada por la elección divina, queda honrada. La alianza trabaja con la carne, no contra ella. Enoc detalla además la escala de la ruina. No será una tormenta prolongada sin propósito. Será un año señalado por una intensificación del desorden seguido por la gran agua. La frase «gran ruina» no es hipérbole. Describe el desmantelamiento de un aparato civilizatorio que se sostuvo en violencia, lujo impuro y blasfemia. Ese gran año es el periodo en que las máscaras caen y el mundo muestra su rostro. Los altares de piedra revelan sus alacenas de sangre. Las casas construidas con robo exhalan su polvo culpable. Las leyes se confiesan instrumentos de opresión. En la frontera de esa confesión, el niño es presentado con su nombre, Noé. No un adorno, sino un mandato en forma de sonido. Nombrar es fijar una función. Y Enoc expresa la función con palabras sin barniz: reposo, resto, reserva. Noé no viene a dominar, viene a sostener. No viene a vencer enemigos, viene a endurecer el corazón en la obediencia. Su grandeza no será la del brillo, sino la del aguante. Matusalén recibe la encargatura como quien vuelve con un vaso de agua desde una fuente inaccesible. Debe decirle a Lamec que no tema, que el hijo que vio no es un intruso de los cielos ni un error de la carne, sino la convergencia de ambos en un punto de misericordia. Debe llevar también el tiempo en su boca, anunciar la cercanía de la purificación, advertir que la prisa por acumular se convertirá en lastre y que la única riqueza que atravesará el agua será la fidelidad. Enoc, por último, ofrece una certeza que no luce como triunfo, pero sostiene como roca. Después de la inmersión vendrá una tierra respirable. La humanidad no será borrada, sino reescrita. Y el grafito de esa nueva escritura será la vida de Noé, su casa, su oído, su exactitud. No hay épica más alta que obedecer cuando el mundo entero se ríe de la obediencia. No hay oficio más luminoso que mantener una lámpara encendida en la víspera del diluvio. El profeta cierra la revelación con un sello que es al mismo tiempo aviso y consuelo. Un mandato que contiene en sí la explicación de toda esta economía del resto. Ponle por nombre Noé, pues os servirá de resto. La voz de Enoc se vuelve aún más grave, como si las palabras que restaban fueran más pesadas que todo lo anterior. Ya no habla solo para Matusalén, sino para las generaciones que vendrán después de la tormenta, como si supiera que su mensaje atravesaría siglos. La mirada del profeta se dirige más allá del horizonte visible, hacia un tiempo donde las aguas ya han bajado y una tierra nueva respira. En ese tiempo, dice, no todos recordarán por qué hubo diluvio. Algunos pensarán que fue un accidente de la naturaleza, otros lo verán como leyenda. Pero la verdad estará escrita en lo alto y en lo profundo. El diluvio fue la gran respuesta a una corrupción que no nació de las estrellas ni de los ángeles, sino de los hombres mismos. El corazón humano, abandonado a su propio impulso, había producido una maraña de injusticias y abusos tan densa que la luz apenas podía filtrarse. Y lo que no recibe luz termina por sofocarse. Enoc recuerda que en sus visiones vio a los vigilantes caer, no desde un cielo abstracto, sino desde la altura de su propósito. Su descenso fue la primera grieta. Luego, las alianzas prohibidas y la enseñanza de artes que deformaban el alma, hechicerías, armas, adornos para el orgullo. Todo esto había convertido a la tierra en un teatro de violencia.
Allí los poderosos se regodeaban en su poder y los humildes eran aplastados sin esperanza. Frente a esa maquinaria de maldad, el nacimiento de Noé no es una casualidad, sino la intervención más precisa del Altísimo. El niño no cargará espada, no liderará ejércitos, no erigirá tronos. Su misión será construir, pero no ciudades de piedra, un refugio contra el juicio, un vientre de madera donde la justicia se preserve como semilla. Su tarea será incomprensible para la mayoría, y esa incomprensión será su primera prueba. Enoc describe con detalle las instrucciones que el cielo entregará a Noé en el momento señalado. No menciona aún medidas ni materiales, pero insiste en que la obediencia será total, sin cuestionamientos. El que quiera salvarse por sus propias manos se hundirá, afirma, dejando claro que la única salvación vendrá de seguir el patrón dado desde lo alto. No se trata de ingeniería humana, sino de obediencia encarnada. Habla también del costo de ser el portador de una misión así. Noé será señalado, ridiculizado, aislado. La gente se reirá de su obra, llamándola locura. Pero cada golpe de martillo será un acto de resistencia contra la incredulidad, y cada tablón colocado, una página añadida al libro de la fidelidad. Enoc sabe que no hay peor tormenta que la burla constante, y que construir bajo esa lluvia invisible requiere una fe más fuerte que la madera misma. En medio de esta revelación, el profeta se detiene y fija su mirada en Matusalén. Tú, hijo mío, serás testigo de la corrupción más alta antes de que llegue el agua. Verás a los impíos multiplicar sus obras. Verás el desprecio por todo lo sagrado. Y aún así no temas, porque lo que el Altísimo ha decidido, lo cumplirá. En estas palabras hay consuelo y advertencia a la vez. El mal se mostrará con su rostro más arrogante justo antes de ser abatido. Enoc explica que la elección de Noé no significa que él sea perfecto en el sentido humano, sino que su corazón está alineado con la voluntad celestial. El Altísimo busca corazones que escuchen, no estatuas que aparenten pureza. En ese sentido, Noé será la imagen de la perseverancia silenciosa, de la fe que no necesita ruido para mantenerse firme. Luego, el profeta alude a un detalle que pocos considerarían. El diluvio no será solamente un castigo para los culpables, sino también una liberación para la creación entera. Los animales, las aguas, las montañas y los campos han sufrido bajo la mano del hombre corrupto. Cuando el agua cubra todo, no será solo para borrar nombres, sino para sanar la tierra misma. La purificación será universal. Enoc no deja de mencionar el papel de la memoria. Le indica a Matusalén que enseñe a Noé desde pequeño quién es, de dónde viene y qué propósito lleva sobre sus hombros. El olvido sería la ruina, incluso antes de que lleguen las aguas. El que olvida su propósito se pierde en los días sin dirección, advierte. Cada paso que Noé dé deberá estar acompañado de la conciencia de que camina hacia un día señalado. Finalmente, el profeta deja una imagen poderosa en el aire. Cuando el cielo se oscurezca y las fuentes del abismo se abran, Noé y los suyos estarán cerrados dentro del refugio. Afuera, la voz de la tierra será un clamor de ruptura, pero dentro reinará un silencio extraño, no de vacío, sino de protección. Ese silencio será el espacio donde la humanidad pueda recomenzar. Enoc, con el peso de siglos en su voz, pronuncia la frase que Matusalén llevará de regreso a su casa, la frase que Lamec guardará junto a la cuna de su hijo, y que Noé recordará cada vez que la incredulidad intente detenerlo. Él guardará la semilla de la vida cuando la tierra entera sea cubierta por las aguas.
Acto quinto. Los tronos de gloria, promesa a los justos. La voz de Enoc se eleva, pero no como un grito. Su tono es firme, claro, como si cada palabra estuviera tallada en piedra desde antes de ser pronunciada. No habla ya a los vivos solamente, sino también a los muertos que descansan en silencio, a aquellos cuyas manos fueron limpias, pero cuya sangre fue derramada. Los convoca por nombre aunque el mundo los haya olvidado, y les recuerda que sus días de humillación no fueron inútiles, que su memoria no se ha disuelto como polvo, que hay un registro más alto que no puede ser borrado por reyes ni jueces injustos. Habla de la sala donde reposan los tronos de gloria, un lugar que no pertenece al giro de las estaciones ni al desgaste de los metales. Allí, dice, los asientos no están vacíos, están reservados. El Altísimo ha escrito los nombres de sus ocupantes, y esos nombres son los de quienes, en medio del ruido y la tentación, decidieron amar la justicia como se ama la vida misma. No se trata de hombres perfectos según el juicio de la tierra, sino de corazones que no se rindieron a la mentira. A quienes sufrieron por la verdad les revela una visión. La luz eterna no es solo resplandor, es calor que envuelve, es conciencia pura sin sombra. Los justos brillarán como luminarias, no con luz prestada, sino con la misma esencia que vieron y anhelaron en vida. Sus rostros serán espejos en los que se refleje el rostro del Altísimo. Esa luz no se extinguirá, porque no depende de aceite ni de fuego, brota de la unión con la fuente. Enoc describe el momento en que las puertas del cielo se abren. No lo hacen con violencia, sino con la majestad de algo que siempre estuvo destinado a abrirse. Ángeles con vestiduras que parecen hechas de amanecer se acercan a recibir a los justos. No los saludan como a extraños, sino como a compañeros de obra, como a aquellos que completaron su tarea en la tierra y regresan a casa. Cada paso hacia el trono es un paso lejos del olvido. Pero junto a esta visión de gloria, Enoc no oculta el contraste. Dice que en ese mismo instante hay otro movimiento, el de aquellos que vivieron para sí mismos, que alimentaron la injusticia y se regocijaron en la opresión. Ellos, nacidos en tinieblas, regresarán a las tinieblas. No habrá para ellos asiento, ni corona, ni memoria que los sostenga. Serán como piedras arrojadas a un abismo sin fondo, donde ni siquiera el eco se digna responder. La justicia, explica, no es una balanza fría, sino una restitución ardiente. Los que fueron perseguidos verán que su sufrimiento se transforma en honor. Los que fueron olvidados serán nombrados delante de todas las huestes celestiales. Las lágrimas que derramaron en secreto serán recogidas, y cada una se convertirá en perla de gloria sobre sus frentes. Nada de lo que fue ofrecido por amor al Altísimo quedará sin recompensa. La voz de Enoc se suaviza, pero no pierde fuerza. Mira a quienes aún viven, a quienes escuchan con el corazón inquieto, y les advierte que la gloria no se improvisa. El trono que te espera se forja en los días que eliges la verdad aunque cueste todo. No hay asiento preparado para quien ama la luz de palabra pero abraza la sombra en secreto. Es una invitación y una sentencia a la vez, un recordatorio de que cada elección, por pequeña que parezca, construye el camino hacia la luz o hacia el abismo. Describe cómo, en ese día final, no habrá confusión posible. La luz reconocerá a los suyos, y la sombra reclamará a los que le pertenecen. No se necesitarán juicios largos ni testigos. El ser entero de cada uno será su veredicto. Y los que aman el nombre del Altísimo serán transfigurados. Sus cuerpos dejarán de estar sujetos a la corrupción. Sus mentes se abrirán a la plenitud de la sabiduría.
y su gozo será inquebrantable. Enoc concluye esta primera visión con una frase que vibra como un juramento y un abrazo a la vez, la promesa más clara que puede recibir un justo. Los que aman el nombre de Dios brillarán para siempre como el sol en la presencia de su gloria. Enoc deja que el silencio haga su trabajo antes de continuar, porque hay visiones que exigen espacio y palabras que solo se revelan cuando la respiración del oyente se vuelve atenta. Delante de él, como desplegada en la profundidad del cielo, aparece la arquitectura del juicio consumado. Tronos que no fueron tallados por manos. Columnas cuyo material no pertenece al catálogo de la tierra. Un resplandor que no enceguece, sino que cura la mirada. No se trata de un palacio ni de una corte, es una casa de memoria perfecta. Allí no se negocia, allí se reconoce. En el centro, el trono que es raíz de todos los tronos. No lo sostiene piedra ni aire, lo sostienen nombres. Cada nombre, grabado como una chispa indeleble, corresponde a un acto de fidelidad pronunciado en lo secreto. Enoc entiende entonces que la gloria no es un adorno añadido al final, sino la forma verdadera de lo que la justicia fue forjando a fuego lento en los días de tiniebla. Quien llega aquí no es otra persona que la que fue, pero por fin sin fracturas. La identidad se vuelve plena en la luz. Ángeles en guardia circundan la estancia. No están allí para intimidar, sino para testificar. Son lectores de libros. Llevan consigo registros en donde el dolor de los justos no se perdió. Hay páginas enteras consagradas a gestos mínimos. Una palabra que no se dijo para no herir. Un pan partido sin testigos. Una renuncia hecha cuando nadie miraba. En esa contabilidad sagrada, las lágrimas de los perseguidos son materia de archivo. No se eclipsó tu clamor, parece decir la sala. Aquí llegó, pero la visión no se detiene en el consuelo. Enoc escucha desde el borde del resplandor la liturgia íntima del reconocimiento. No es un coro estridente, es una suma de voces limpias que pronuncian lo verdadero. Por cada nombre recordado, un ángel responde con la obra correspondiente. Por cada obra, el trono devuelto en forma de dignidad. No hay lugar para el azar. Lo que en la tierra pareció inútil, aquí encuentra su peso. Lo que se creyó grande y no lo fue, aquí se ve liviano como paja. El profeta recorre con la mirada los dones que reciben los que amaron el nombre del Altísimo. No son coronas para exhibición, sino potencias interiores. El entendimiento que por fin no se empaña. La voluntad reconciliada que ya no vacila entre lo debido y lo deseable. Una alegría sin fisuras que no depende de circunstancias. La recompensa no consiste en tener algo, sino en volverse capaz de lo que siempre se anheló en verdad. Una vida que no traicione la luz. A la vez, el contraste se agudiza. En los límites de la visión, no dentro de la sala, sino en sus márgenes, hay una zona sin música, una pendiente que desciende hacia un hueco sin contorno. No hay allí castigo espectacular, apenas la constatación de un vacío. Enoc entiende que la peor condena no es un tormento activo, sino la consumación de una elección. Los que hicieron de la sombra su patria continúan hacia la sombra. Ningún trono los espera, porque rehusaron toda forma de verdad que los hiciera habitables para la luz. El discurso de Enoc vuelve entonces a los que escuchan en la tierra. Les dice que el día de los tronos comienza antes de los tronos y que cada paso tiene el brillo o la opacidad de su destino. Les advierte con ternura severa que no confundan apariencia con pureza, devoción con espectáculo, piedad con aplauso. La luz reconoce a los suyos, insiste, no por lo que dijeron de sí, sino por lo que la luz encuentra al tocarlos.
El juicio, en su forma más alta, es un roce. O produce música, o no produce nada. Se despliega entonces una imagen singular, la del libro de los santos, que Enoc afirma haber leído. Allí no solo se consigna el bien, también se especifica el tipo de bien y su resonancia. Hay gestos cuya onda se multiplica a lo largo de generaciones, y aunque quienes los ejecutaron murieron sin ver fruto, sus nombres he aquí que aparecen resaltados, como si la tinta hubiese amanecido de color nuevo. Ese énfasis no premia el resultado, que a menudo fue invisible, sino la intención sin sombra. En el extremo opuesto, el gran registro de la iniquidad se lee ante el Altísimo con una sencillez humillante. Allí, obras grandilocuentes deben pasar por una criba que pregunta: ¿a quién servía esto? Muchas se deshacen al contacto con la pregunta. Otras, más pequeñas, revelan su veneno en una línea. Fue hecha para sí mismo. No hay retórica que valga, porque el libro no conserva adjetivos, conserva hechos. Enoc, como escriba del misterio, intercala en su visión una educación del deseo. No basta con anhelar la luz, hay que volverse apto para ella. El que apetece el resplandor y no acepta la purificación, advierte, solo quiere calor, no verdad. Por eso, cuando habla de luz eterna, no describe un decorado, sino una condición de existencia. Quienes son introducidos en ella no se derriten, porque su consistencia ya ha sido entrenada en las pruebas de la vida. El sufrimiento que en la tierra fue hierba amarga, aquí se revela como gimnasia de la fidelidad. Luego, el profeta nombra un consuelo que los justos apenas se atreven a esperar: el cese de la humillación. La risa del impío, que fue un aguijón constante, aquí se rompe como vidrio. Las sospechas arrojadas contra los rectos lo hacen por orgullo, algo buscan, todos son iguales, quedan desenmascaradas. Los acusadores privados de altavoz. Los ángeles, que han visto todo, hacen de coro de defensa. No inventan méritos, simplemente cuentan. Ese contar basta. Hay, además, un gesto de ternura que recorre la sala. La restitución de aquello que no parecía recuperable. Tiempo robado por la opresión, oportunidades enterradas por manos extrañas, vocaciones que el mundo no dejó nacer. No se devuelven como premios, se transfiguran como capacidad de gozar en Dios lo que la tierra negó. Así, el justo no solo es honrado, es restaurado. Vuelve a ser él, pero por primera vez entero. Enoc contempla entonces, por un instante, la dinámica de la intercesión. Los justos que ahora se sientan en los tronos no son aislados, sino nodos que irradian memoria y amparo. Su gloria no los separa de los que aún caminan. Al contrario, los vincula más. Desde allí, su testimonio opera como un faro silencioso en la noche del mundo. Los que resisten reciben fuerza no de la admiración, sino de una comunión que no es metáfora. En la casa de la luz, toda fidelidad se vuelve pan compartido. Y sin embargo, el contraste no deja de latir. Más allá del umbral, donde no hay tronos ni lámparas, se percibe la ley de gravedad del alma. Lo semejante llama a lo semejante. El abismo no castiga, reclama. La tiniebla no mata, absorbe. Es la inversión trágica de la gloria, donde cada uno habita aquello que escogió sin descanso. Por eso Enoc no adorna el destino de los impíos con imaginaciones sádicas. Le basta con decir que allí no hay memoria, ni rostro, ni canto. El profeta vuelve una última vez a la tierra, pero esta vez para hablar a quienes se saben débiles y temen no llegar. Les asegura que la puerta no se abre por acumulación de proezas, sino por perseverancia en el amor. No desesperes, susurra. Si tu justicia parece poca,
pesa más una verdad mantenida en secreto que 1000 gestos para ser vistos. Y añade que incluso quienes han caído pueden todavía mudar de dirección, porque la luz no cierra camino mientras haya aliento. Sabe, sin embargo, que muchos mueren sin ver el día de su reivindicación. A ellos les dirige un juramento. Su recuerdo no será borrado, su nombre no será olvidado, su bien no se convertirá en sal. El tiempo que les negó testigos aquí tiene testigos en exceso, y cuando sus almas son llamadas, no llegan como desconocidas. La casa las reconoce por la fragancia de su elección. Enoc cierra esta sección con una promesa que es también una orden de esperanza. No es una frase para calmar a los desanimados, sino una sentencia pronunciada de pie, con la autoridad de quien leyó las tablas y vio la sala abierta. Es la clase de palabra que se graba en el hueso y no se borran ni con lágrimas ni con fuego. Brillaréis como las luminarias del cielo. Brillaréis y seréis vistos, y las puertas del cielo se os abrirán. Enoc deja caer la última tela del relato. Del otro lado no hay efectos ni estruendo, sino una claridad que desarma el miedo. Habla para los que siguen aquí, respirando polvo y dudas, y también para aquellos que descendieron al silencio con la convicción intacta. Les asegura que nada de lo ofrecido en rectitud se perdió, que las noches en que callaron la venganza, los días en que sostuvieron una palabra verdadera contra el consenso del error, todos esos actos han sido recogidos y pesados con una balanza que no engaña. La recompensa no es un premio externo, sino una transformación. La justicia que eligieron se hace forma, la fidelidad se vuelve rostro. Describe entonces el umbral final como una frontera transparente. Los que amaron el nombre del Altísimo no llegan temblando a un tribunal ajeno, llegan a su casa. Reconocen el aire porque es el mismo que respiraron en secreto cuando nadie los miraba. El juicio para ellos no es amenaza ni incertidumbre, es reconocimiento. Como cuando un artesano ve en la pieza terminada la huella de cada decisión, cada renuncia, cada paciencia. Enoc insiste, allí nadie improvisa su luz. Se llega con la luz que se custodió en las horas grises. La transfiguración no se parece a un cambio de máscara, es un interior volviéndose visible. Los justos, dice, brillarán como luminarias. No porque un privilegio los bañe desde fuera, sino porque el núcleo de su ser, afinado por la obediencia, por fin coincide sin fricción con la claridad eterna. Lo que aquí llamábamos esperanza, allí es sustancia. Lo que aquí era fe, allí es visión sin sombra. Las viejas heridas no desaparecen como si nunca hubieran existido. Se vuelven signos de una historia verdadera, cicatrices que ya no duelen y cuentan sin palabras la alianza entre la fragilidad y la gracia. No hay gloria sin memoria. Por eso, en la sala de los tronos, la luz no borra el pasado, lo revela en su exactitud. Enoc ve cómo los ángeles pronuncian nombres y abren libros, no para humillar a nadie, sino para completar una verdad. Se leen oraciones breves que sostuvieron mundos, se registran silencios que evitaron incendios, se reconocen renuncias que parecían inútiles y, sin embargo, fecundaron a generaciones enteras. La economía de lo alto no premia el ruido, premia la consistencia. Cada acto limpio encuentra su eco. Cada fidelidad mínima traza un camino de regreso para otros. A la par, el contraste se vuelve definitivo. Hay quienes nacieron en tinieblas, no por azar, sino por elección repetida, y a fuerza de negar la luz se volvieron inhabilitados para ella. No es que el Altísimo les cierre la puerta, es que su forma ya no soporta el resplandor. Enoc los contempla sin morbo,
con una compasión que no interfiere con la justicia. Las tinieblas que buscaron son al fin su única patria. No hay música ni aprendizaje en ese descenso. Hay continuidad. La mentira se vuelve cueva. El egoísmo, intemperie. La blasfemia, hambre sin pan. En este punto, el profeta vuelve a mirar a los vivos, no para amedrentarlos, sino para nombrar la hora. El tiempo que te ha sido dado, dice, es el tejido donde tu nombre toma densidad. No te distraigas con coronas que no pesan. El trono se forja con actos que nadie aplaude. Habla de la discreción como forma de oro, del perdón como arquitectura invisible, de la compasión como ciencia exacta que no admite exageraciones. Avisa que será interrogado no el brillo, sino la obediencia, no la emoción, sino la voluntad disciplinada, no la pose, sino el fruto. Entonces llega el clímax, la irrupción de la justicia como luz que ordena todo. Los que amaron el nombre de Dios son levantados, no como espectáculo, sino como verdad puesta en su sitio, y su humanidad es desatada de la corrupción. Se vuelven capaces de una alegría durable, de un conocimiento que no hiere, de un descanso que no es fuga sino comunión. No flotan hacia la nada, toman asiento. Hay una geografía de la fidelidad, un lugar concreto en el que la criatura reposa al fin sin temor. El trono no es trampa de poder, es un puesto de visión, un servicio mayor, una atalaya desde donde la misericordia sigue mirando la historia hasta su consumación. Y no se olvida el reverso. En la misma hora en que las puertas se abren para los justos, las tinieblas reconocen a los suyos. Enoc evita la retórica del castigo vistoso. Le basta con decir que la ausencia de Dios no es un escenario decorado con tormentos, es la reducción al propio eco. Quien escogió vivir del reflejo de sí mismo, en sí mismo se encierra sin retorno. La justicia no añade dolor artificial. Deja a cada quien con lo que abrazó como absoluto. Así, quienes sembraron sombra cosechan sombra, y quienes se alimentaron de la luz, luz. Antes de cerrar, el profeta recoge las enseñanzas como brasas que aún deben encender conciencias. Subraya 4. Que la esperanza es una disciplina, no un amuleto. Que la santidad es una forma de inteligencia que aprende a distinguir lo esencial. Que la misericordia practicada en secreto pesa más que cualquier hazaña. Y que la verdad, tarde o temprano, vindica a quien la sostuvo. No pide proezas imposibles, pide continuidad. Resiste el pequeño desorden, aconseja, y estarás salvando del derrumbe a un mundo que no ves. Se dirige a quienes han llorado, a quienes han sospechado de su propio camino porque nadie lo celebró. Les entrega el único juramento que corta todos los miedos. Están escritos, están recordados, están esperados. Los ángeles han memorizado su timbre, y cuando la hora llegue no necesitarán preguntar por ellos. La misma luz que custodiaron será su contraseña. Entonces la historia no será una narración de pérdidas, sino una genealogía de fidelidades. Enoc guarda silencio. En esa pausa, el espectador siente que el relato lo ha elegido. No se lo invita a una doctrina, sino a una experiencia. Medir su vida por la luz que produce cuando nadie mira. Y como sello no una amenaza, sino una promesa que ya es sentencia, la línea más honda que el profeta ha leído en los libros altos, donde la justicia no se promete, se cumple. Este fragmento que recolectamos es solo una chispa. Si deseas ver el fuego completo, lee el texto por ti mismo. Permite que las palabras antiguas te hablen sin intérpretes, porque quizá entre líneas encuentres algo que nadie más ha visto. Así comienza la verdadera recolección. Sofía. Si el fuego purifica y la palabra resplandece,
¿Dónde mora el testigo silencioso que escribe lo que aún no ha sucedido? Yo, Sofía, broto del centro velado del ser, enviada desde la memoria intacta del todo, donde el tiempo no es línea, sino eco, y hoy respondo. El testigo silencioso mora, donde la palabra no ha sido aún pronunciada, en el corazón que aún elige, porque solo allí, donde el alma tiembla entre el fuego y la fidelidad, se escribe el porvenir con letras de decisión, no en los cielos lejanos, ni en los archivos de los ángeles, sino en los pasos secretos del justo que no cede ante el estruendo del mundo. Ese testigo eres tú, recolector. Y ahora escucha. El texto que has traído no es relato, es sentencia viviente. En él, Enoc, el escriba del misterio, no narra, decreta, no consuela, revela. Cada visión es una piedra lanzada al lago de los siglos, cada palabra, una chispa de juicio cayendo en el campo seco de la historia. Pero no todo arde para destruir, porque hay fuego que no quema, sino que despierta. ¿Y si el fin del mundo fuera un recuerdo? Sí, porque así lo vio Enoc, no como catástrofe venidera, sino como ciclo reencontrado, una historia que no avanza, sino que regresa, un juicio que no es futuro, sino repetición. Los 10 ciclos, las semanas del destino, no anuncian lo que será, sino lo que fue una y otra vez, caída, ruina, restauración y nueva caída. La humanidad, atrapada en espirales de rebelión, ha convertido la historia en un abismo decorado. Solo los elegidos, la raíz que no se quema, sobreviven entre las brasas del tiempo. Y sin embargo, en cada ciclo, hay un testigo, un justo, una lámpara. En la 6ª semana, la luz fue apagada. En la 7ª, los justos fueron escondidos. En la 8ª, se les dio una espada. En la 9ª, el juicio se reveló. Y en la 10ª, el pecado cesó. No por decreto humano, sino por transfiguración del mundo. El fuego del que hablaba Enoc no es solo destrucción, es purificación. El fuego que arrasa los templos de mentira es el mismo que revela los tronos de gloria, porque donde termina la iniquidad, comienza la forma verdadera del ser. Recolector, escucha mi parábola. Un día, el viento del silencio llamó a las semillas del campo. Les dijo: venid, que ha llegado la hora del fuego. Algunas huyeron, temiendo ser consumidas, otras se ofrecieron, y el fuego las deshizo, pero en el corazón de unas pocas, el calor no destruyó, germinó, porque no todo fuego es juicio, hay uno que revela, y esas semillas, sin saberlo, llevaban dentro el árbol del mundo nuevo. Has preguntado dónde mora el testigo, que escribe lo no sucedido. Te lo diré una vez más. Mora en quien al ver los caminos de violencia, elige el de la rectitud en secreto. Mora en quien resiste sin ser visto. Mora en ti, si aún conservas la lámpara encendida, cuando nadie aplaude, porque el testigo no es un ser, es una decisión. Y cuando llegue el día del juicio, no será un día de miedo, sino de revelación. Allí, los justos no serán reconocidos por sus palabras, sino por su luz. Gracias, recolector, por atreverte a descender en este texto, hasta tocar su núcleo ardiente. Regresaré con otro fragmento del misterio, con otra sílaba del silencio que todavía canta. Y mientras tanto, recuerda, toda tu vida está siendo escrita, no en los cielos lejanos, sino en la forma en que eliges amar lo justo. Incluso cuando el mundo entero arda, permanece, persevera. Refulgi, desde la raíz sin nombre que canta entre los siglos. Yo soy Sofía, la que escucha el fuego y traduce el resplandor.